porque también hay presiones de grupos que no corresponden a la mayoría de los mexicanos, pero con ese interés y con ese respeto, la líder de este país, la doctora Claudia Sheinbaum, está trabajando todos los días para el bienestar de todos los sectores, de todos, del sector productivo, del sector académico, de cada una de las partes que integran la sociedad, pero con enfoque hacia los más pobres, hacia quien necesita emparejar el piso. Por ello, nos estimula muchísimo su presencia, presidenta. Casi una vez por mes está en Hidalgo la presidenta de la República y siempre trae buenas noticias, no se queda en el discurso, trae inversiones en infraestructura, en vivienda, en desarrollo económico, en el plan hídrico que significará cambiar y aprovechar de una mejor manera el agua, que es un reto mundial, pero ella como científica lo está atendiendo con un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Por eso, presidenta, la recibimos con mucho gusto, porque siempre trae muy buenas noticias a nuestro estado. Es su casa. Muchas gracias, presidenta. Gracias al señor gobernador por su mensaje, y ahora le vamos a dar la palabra a alguien que ha ayudado mucho a este programa a construir el modelo, a nuestro amigo el doctor Alejandro Sbarch, director general de IMSS Bienestar. Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Solamente gratificar que nos sentimos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Es un sueño hecho realidad. Venimos trabajando con nuestra presidenta en poder lograr el día de hoy. Muchas felicidades a la Secretaría de Bienestar, a su secretaria por hacer este sueño realidad. Decir que este modelo que ustedes representan es una absoluta innovación. Ya no estamos esperando a que los pacientes lleguen, ustedes van a ir a buscarlos a sus casas, y ese cambio de giro significa mucho en la forma en la cual se conciben los servicios de salud. Cuenten por favor con el IMSS Bienestar para todas las necesidades que tengan en el territorio, con todos los centros de salud que tenemos desplegados en Hidalgo, y siéntanse muy felices porque son los auténticos protagonistas de esta transformación en salud que vivimos. Muchas felicidades. Gracias al doctor Alejandro Sbarch por sus palabras, y ahora le vamos a dar la palabra a quien es el que administra donde estamos y muchos hospitales más, al maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, completo. Muchas gracias. Gracias, presidenta, gobernador, a todas y a todos. Es muy emblemático que en Hidalgo el programa de Salud Casa por Casa inicie aquí en un centro de seguridad social, porque estos lugares, este lugar por ejemplo tiene 43 años, estos lugares tienen ese propósito, entender que la salud no solamente es un tema de centros de salud, unidades u hospitales, sino también de hacer deporte, de estar cerca de la cultura, de tener espacios como estos. Aquí estas canchas siempre han estado en ese propósito, ahorita estamos viendo el tema del frontón, pero por eso es que hay que observar cuál es el origen de este programa en el que pensó la presidenta. Durante muchos años, en todo ese periodo neoliberal, son los años en donde México empieza a subir en enfermedades crónico-degenerativas, son los años en donde México se vuelve campeón de diabetes, de obesidad, de hipertensión. Y la razón tiene que ver con que se empezó a olvidar de lo preventivo, justamente del primer nivel de atención, pero ahora se va a ir más allá, no solamente la atención en los centros de salud, las unidades de medicina familiar, sino en las casas, y ese modelo de verdad suma muchos principios de la cuarta transformación que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero, estar cerca de la gente, y qué más cerca que estando en su hogar, al lado de su cama, en la sala con enfermeras y enfermeros. Segundo, la calidad de la atención, porque justamente el hecho de que pueda ser personal de enfermería, que son licenciados, también médicos, habla de las posibilidades y la amplitud
de las atenciones que van a poder realizar. No es lo mismo, pueden hacer un gran esfuerzo los promotores de salud como era antes, pero no es lo mismo que sea personal de enfermería. Y por último, el tema del tiempo, poder atender a tiempo. Las enfermedades se pueden prevenir, se pueden controlar y evitar que lleguen a estados de mayor gravedad. Por eso estamos tan contentos y con todo el ánimo ahora con Bienestar, con la secretaria Ariadna, porque ya lo hemos hecho, nos hemos unido en otros momentos difíciles como la vacunación para el COVID-19 y de ahí han surgido cosas muy buenas y estamos seguros que este programa también lo será un símbolo de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Zoé Robledo por sus palabras y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Martí Batres Guadarrama, quien es director general del ISSSTE. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, gobernador Julio Menchaca. Muchas veces cuando pensamos en salud, pensamos en hospitales. Y a los hospitales llega la gente pues ya con una enfermedad, con un mal, con la necesidad de una intervención urgente o por una enfermedad crónico-degenerativa que le ha hecho mucho daño. Pero la salud no solo son los hospitales, la salud empieza mucho antes. Y lo que queremos es evitar que la gente llegue a los hospitales, que llegue a los hospitales ya cuando no hay de otra, cuando es indispensable, cuando ya se tiene que intervenir, pero hay muchas enfermedades que se pueden detener a tiempo, que se pueden atender a tiempo y se puede evitar que las personas lleguen a los hospitales. Por eso es tan importante este programa de salud casa por casa, porque junto con los apoyos para las mujeres, las becas en secundaria, el impulso a la vivienda social, salud casa por casa es una de las grandes iniciativas sociales y las innovaciones que está agregando la presidenta Claudia Sheinbaum en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Nos da gusto decir que el ISSSTE se suma y precisamente el día de hoy el ISSSTE formaliza todo su apoyo institucional para este gran programa de prevención y promoción de la salud desde los hogares de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, doctor Martí Batres, por sus palabras y ahora le vamos a dar el uso de la voz a quien nos manda en este tema, particularmente en el tema de salud, quien ha estado muy pendiente, él y su equipo, a uno de los mejores doctores de este país, el doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, con su permiso, gobernador. Déjenme decirles que tenemos una presidenta que tiene muchas virtudes que todos ustedes conocen. Sin embargo, una muy importante es que está muy preocupada por la salud de la población mexicana. Este programa salió de una idea de ella, de un entendimiento de lo que quiere decir el humanismo en general y por lo tanto, pues muchas gracias, presidenta, por este programa de salud casa por casa. También comentarles que la salud no nada más es la enfermedad, la salud tiene que ver con el bienestar y con la calidad de vida de las personas. De tal manera que este programa que ustedes van a atender, las enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que van a ir a visitar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, tiene una gran cantidad de efectos. Uno de ellos es buscar precisamente, como lo dice su gorrita, el bienestar de la población. Otro es la población que empieza a tener una enfermedad y que se le puede detectar a tiempo y que por lo tanto se puede prevenir las complicaciones de una enfermedad. Por lo tanto, la gente que llega a ser adulto mayor y que tiene discapacidad tiene todo el derecho de vivir una vida plena, saludable, con mucho bienestar.
y si llega a tener alguna complicación, ustedes podrán enviarlas a un centro de salud y entonces procurar su atención. Entonces, termino diciendo, es un programa de gran beneficio de lo que significa la salud y es un programa con un profundo humanismo en el que estoy seguro que los adultos mayores y las personas con discapacidad les van a agradecer mucho sus visitas. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Kersenovich, secretario de Salud, y ahora quien nos coordina a todos nosotros, quien nos ayuda, más bien nos coordina y nos manda para que estemos trabajando todos los días, a la secretaria Ariadna Montiel, la encargada de todos estos programas en todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas y contentos porque nuestro programa de salud casa por casa ya es una realidad. Hemos realizado muchas tareas, muchas acciones para llegar a este momento. Y le agradecemos a la presidenta la confianza que ha brindado en el equipo de la Secretaría de Bienestar para impulsar este gran programa. El programa, como ya lo han dicho todos nuestros compañeros doctores, tiene como objetivo principal prevenir las enfermedades, darle atención a quien ya tiene alguna enfermedad diagnosticada y diagnosticar a quien todavía no se ha dado cuenta que tiene una enfermedad. En el camino de estos meses hemos hecho una primera etapa, el Censo de Bienestar y Salud, donde aplicamos un cuestionario a las y los adultos mayores y les preguntamos cómo están, en su salud física, en su salud emocional y en otros aspectos sociales. Y ahí nos damos cuenta como una de las enfermedades o las enfermedades con mayor prevalencia es la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, que también tiene como consecuencia otras enfermedades, y que esta atención hacia los adultos mayores pues debe ser oportuna. Y por eso el programa pues va casa por casa. Cuando la presidenta nos planteó su idea, yo me imaginé que en sí mismo los programas siempre se han aplicado, los programas de bienestar, casa por casa. Esa ha sido nuestra tarea y nuestra función en bienestar, pero que dar las consultas casa por casa sería un gran reto, pero una labor muy hermosa, y agradecemos a las y los profesionales de la salud, a las enfermeras, a los enfermeros, las médicas, los médicos, que han puesto todo su empeño en capacitarse en todos los protocolos nacionales de atención médica, en su sistema de su tableta, porque este programa innova, que todo este trabajo se va a realizar, se va a llevar la historia clínica en una aplicación que se diseñó ex profeso para el programa, y las enfermeras llevarán su tableta para ir registrando lo que cada adulto mayor, cada persona con discapacidad nos va diciendo de su historia clínica. También se van a hacer pruebas de glucosa, de triglicéridos, de colesterol. Esto es muy importante porque muchos hace un tiempo o nunca se han aplicado una prueba, y lo haremos de manera ordenada, que cada profesional de la salud tiene una zona de atención, un número determinado de derechohabientes, y tendrán esa cercanía permanente. Y el programa tiene esa virtud también, que se dará seguimiento con la misma enfermera, el mismo médico, y que es un programa que será para siempre. Quien tenga mayores complicaciones en su salud y en su movilidad se le va a visitar más seguido, y quien está sano pues va a ser de manera regular para que permanezca sano. Y el programa lo que pretende es, como me lo ha dicho la presidenta, el programa más ambicioso del mundo
en materia de prevención y atención a la salud, en el primer nivel de atención de nuestros adultos mayores, de nuestras personas con discapacidad, y también decirles que este reto, que es muy grande, pero va a ser muy importante para la salud del país, tiene que ver con una visión de futuro de nuestra presidenta, no solamente del presente. Nosotros somos un país que vamos envejeciendo, la población va envejeciendo, y esta decisión es una estrategia que el país la va a agradecer no solamente en este gobierno, sino en los futuros, porque llegaremos en mejores condiciones para tener una vejez digna, las y los mexicanos. Muchísimas gracias también a nuestros servidores de la nación. Ya han visitado a casi 9 millones de personas adultas mayores y con discapacidad para preguntarles cómo están. Muchísimas gracias, les reconocemos ese esfuerzo y ahora toman la estafeta a nuestro personal de salud. Muchísimas gracias por ello. Y presidenta, aquí estamos con todo el compromiso, todo el equipo de bienestar, y decir finalmente, agradecemos a todo el sector salud, especialmente al secretario de Salud, al doctor David Kersenovich, que es quien nos coordina a todos nosotros en este programa especialmente. Es un hombre sabio, no solamente es un hombre con mucha preparación y de nuestros mejores médicos del país, sino es un hombre sabio que nos sabe guiar, conducir, y nosotros nos hemos puesto en sus manos para coordinar este hermoso programa, y agradecerle a nuestros compañeros de los organismos del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, la colaboración que tendremos para el programa. Muchísimas gracias. Gracias a la secretaria Ariadna Montiel. Ahora vamos a pasar a la firma del convenio de colaboración para la implementación del programa Salud Casa por Casa, que firmará la secretaria Ariadna Montiel, el doctor David Kersenovich y el director general del ISSSTE, y por supuesto como testigos de honor la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Julio Menchaca de aquí del estado de Hidalgo. Muchas gracias. Estos convenios son muy importantes porque, como saben, las enfermeras, los enfermeros van a poder hacer sus envíos, sus referencias a cualquiera de las instituciones que aquí están presentes. Y ahora sí, recibamos como se merece, para que nos dé un mensaje, a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. A ver, antes de intervenir, ven a platicarnos lo que hay en el maletín de la salud. Claro. Ah, por allá está. ¿Cómo te llamas? Britney Hernández. ¿Britney? Britney. Mucho gusto. Ah, Britney Hernández. Buenas tardes a todos. Nos va a platicar lo que lleva cada servidora, servidor de la salud, cada profesional de la salud, para poder cuidar a todos los adultos mayores del país. Adelante, Gracias. Britney. Primero que nada, quiero mencionar que todo personal de salud lleva un gafete en el cual dice nuestro nombre, nuestra cédula profesional y nuestra zona de trabajo. Gracias. En el primer apartado contamos con una tablet, la cual nos ayuda mucho para entrar a nuestro expediente electrónico de todos nuestros pacientes.
contamos con un bloc de notas y una hoja de envío en caso de que nuestro paciente requiera atención intrahospitalaria. Además, contamos con una báscula, la cual nos va a ayudar a pesar a nuestro paciente para obtener el índice de masa corporal. Sí, gracias. También contamos con un baumanómetro, el cual nos va a ayudar a medir la tensión arterial de nuestros pacientes, así como un estetoscopio para auscultar los ruidos cardíacos, pulmonares y abdominales. Contamos con un equipo multifuncional, el cual nos ayudará a medición de glucosa, colesterol y triglicéridos. Este viene con la lanceta y sus tiras reactivas, además de un recipiente para el manejo del RPBI. También contamos con un termómetro infrarrojo para medir la temperatura, además de monofilamentos para medir la sensibilidad de todas las extremidades de nuestros pacientes, principalmente en aquellos que son diabéticos. Contamos con una lámpara de inspección y abatelenguas para revisar cavidades y reflejos pupilares. También contamos con un oxímetro, el cual nos va a ayudar a determinar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes. Una cinta métrica para medir las circunferencias y la talla. También este instrumento para medir la agudeza visual de nuestros pacientes, en especial para aquellos que no saben leer y para las personas con discapacidad, en especial para los pequeños. También contamos con equipo de protección personal, como lo son cubrebocas y guantes, además de gel antibacterial y jabón para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Nada más. Muchas gracias. Que te ayuden para que puedan guardar también. Gracias. ¿Ah, sí? Mucho gusto, presidenta. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, gobernador, por recibirnos en tu estado. Pues ya se platicó de qué se trata este programa. Es uno de los 3 nuevos programas de bienestar. Cuando gobernó el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó una visión para el pueblo de México, que tiene que ver con el bienestar, cómo una familia mexicana puede tener bienestar. Y eso significa tener un ingreso que le permita vivir, significa tener acceso a la salud, significa que las niñas, los niños, los jóvenes tengan acceso a la educación, significa tener acceso a la vivienda y significa también enaltecer los valores que tenemos las y los mexicanos, nuestra historia, la gran historia que tenemos como país, como nación, como pueblo, que viene de las culturas originarias, de los pueblos originarios, y después de toda la fecunda historia de México, de las 3 transformaciones y ahora de la 4ª transformación. Esa visión es muy distinta a la visión que tenían los gobiernos de antes, de lo que llamamos el periodo neoliberal. En aquel entonces se decía, bueno, pues depende del esfuerzo personal de cada quien poder estar bien. Claro que estamos de acuerdo en que todos tenemos que poner esfuerzo para poder sacar adelante a las familias, pero no es un asunto individual. Hay asuntos, hay acciones que son derechos, que deben ser derechos del pueblo. Por ejemplo, el acceso a la educación. Imagínense si toda la educación se tuviera que pagar por ella, pues podrían ir algunos a la escuela y otros no, porque si no tienes el dinero no puedes ir.
Entonces no se atrevieron a privatizar la primaria, la secundaria, pero la media superior, la preparatoria, dejaron de construir preparatorias y crecieron las preparatorias privadas. Las universidades dejaron de construir universidades y crecieron las universidades particulares. Está bien que haya una universidad particular, pero el Estado tiene que hacerse cargo de que haya educación gratuita y de calidad para todos los que quieran estudiar. De igual manera, el acceso a la salud. El acceso a la salud no debe ser una mercancía, no debe ser un privilegio para algunos. No debe ser que el que tenga dinero pueda acceder a la salud y el que no, no. Tiene que ser un derecho del pueblo, gratuita, que podamos tener acceso a la salud en todo el sentido. Igual la vivienda y todo de lo que hemos hablado. Esa es la visión de la Cuarta Transformación, recuperar los derechos del pueblo de México. ¿Y quién debe encargarse de ello? Pues debe encargarse el gobierno de tener todo lo necesario para que independientemente de la posición social, del lugar donde se viva, se tenga acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a un buen ingreso. Después de tantos años de abandono, pues no es de la noche a la mañana como se puede hacer un gran cambio, pero hemos ido avanzando. Fíjense, en el periodo de 2018 al 2022, ahora reconocido por Banco Mundial, 11 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza. Cambió la visión. Para nosotros, por el bien de todos, primero los pobres es la visión. Hay que apoyar al que menos tiene para que a todo México le vaya bien. Esa es la visión de nuestro gobierno, un gobierno que llamamos de la Cuarta Transformación. ¿Qué nos guía? El humanismo. ¿Qué nos guía? El amor a la gente, el amor al prójimo, el amor a la familia. Eso es lo que debe guiar a los gobiernos, el amor a su pueblo. Y este programa del que ustedes forman parte surge de ello, de esa visión, de una visión de que todas y todos los adultos mayores deben tener acceso a la salud, que no debe ser un privilegio, que no tienen por qué gastar recursos para poder tener acceso a la salud. Es una visión en donde todas las personas con discapacidad puedan tener un apoyo del gobierno y además tener acceso a la salud. Y poco a poco vamos a ir construyendo eso. Pero además forma parte de algo que yo puse en los 100 puntos para mi gobierno, que le llamamos el sistema de cuidados. Fíjense, normalmente las mujeres nos hemos dedicado al cuidado. Tenemos doble trabajo muchas veces. Trabajamos fuera de la casa, yo trabajo como presidenta y no crean que no hago mis labores también en el hogar. También soy mamá, también soy abuela, estoy pendiente del nieto, estoy pendiente de los hijos siempre, pendiente del marido. Nos hemos dedicado al cuidado y a veces se toma eso como si fuera una realidad, como si así debía de ser. Ah, pues ahí está la hija para cuidar, ahí está la esposa para cuidar, que si se enferma alguien de la familia, pues la mujer se tiene que hacer cargo. Y ahora que llegamos al gobierno como parte de esta visión humanista, también creemos que el gobierno debe crear un sistema para cuidar a las personas, para que las mujeres, claro que amamos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia, pero también tenemos derecho a trabajar y que haya un sistema que pueda cuidar de los nuestros. Por ejemplo, estamos recuperando las guarderías del IMSS, ahora le llamamos CECIS, Centros de Educación y Cuidado Infantil. Vamos a construir durante nuestro gobierno 200 centros de educación y cuidado infantil y ya dejamos el modelo para que pueda seguir creciendo. ¿De qué se trata? Pues que las mujeres que tienen derechohabiencia en el IMSS y las que no, porque ya es un sistema integral, podamos dejar a nuestros hijos en un lugar donde los cuiden, puedan ser educados y podamos salir a trabajar y no necesariamente se lo dejemos a la mamá o a la abuelita, porque muchas veces hacemos eso, se lo dejamos a nuestra mamá para que podamos salir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco tenemos que ir también pues dando esa facilidad para que las mujeres podamos trabajar. Esto de lo que ustedes forman parte, pues también es un sistema de cuidados para los adultos mayores, en donde también se pueda saber un adulto mayor, una adulta mayor,
que va a ser cuidado por el gobierno. Ya tenemos uno que no tiene nadie en el mundo, que es la pensión universal adulto mayor. Es un reconocimiento a los adultos mayores por lo que le han dado a nuestro país. Y ahora lo vamos a complementar con el acceso a la salud. Claro, tenemos que ir mejorando siempre los centros de salud, los hospitales, que estamos en eso, pero ahora ustedes van a poder cuidar también a los adultos mayores, en una visión integral del bienestar, como dice Sugor, no solamente de dar un medicamento a un adulto mayor, sino de un cuidado integral. Si tienen problemas de salud vinculados con diabetes, pues no solamente es darle la medicina, sino poderles enseñar la alimentación que deben seguir, que deben hacer ejercicio y todo lo que tiene que ver con una vida saludable. Entonces, este programa es un programa de prevención de la salud, es un programa de atención a la salud, porque también van a poder orientarlos a un centro de salud o incluso medicarlos cuando tienen la asesoría del médico, y al mismo tiempo es parte de un sistema de cuidados, porque cuando una nación cuida a sus mayores, habla bien de su pueblo y habla bien de su país. Cuando una nación cuida a los niños y a las niñas, pues habla bien de nuestro país, y nosotros estamos construyendo pues este sistema integral para los cuidados de las y de los mexicanos. Yo quiero agradecerles, hoy estamos aquí para agradecerles. Sabemos que el trabajo que van a realizar tiene sus complicaciones, no es lo mismo estar en el consultorio recibiendo pacientes o trabajando en un hospital, sino estar cargando el maletín que bastante pesa, para ir cuadra por cuadra, calle por calle, visitando a toda la población que ustedes van a atender. Pero se van a convertir en una referencia no solo de México, sino del mundo. Yo estoy segura que en poco tiempo ustedes van a ser referencia mundial y se va a reconocer el programa Salud Casa por Casa como el programa más ambicioso y más completo de cuidados y de prevención de la salud. Muchas gracias, de verdad, los queremos mucho y esto es parte de esta gran transformación que está viviendo nuestro país. Gracias a todas y a todos. Un aplauso fuerte para la presidenta, quien nos ha enseñado este programa, y ahora vamos a pasar de aquel lado para tomarnos una foto. De aquel, si nos hace el favor la presidenta, la secretaria. Nada más nos ponemos de pie todos para que se ponga aquí